Muy buenas noches. En este video me insertaré en el debate acerca de la continuidad del programa Serpilopag, ya que el gobierno ha esgrimido en días anteriores y por medio de varias reuniones su intención de hacer de esta política pública una política de Estado. Serpilopag ha sido vendida como una política pública que tiene grandes réditos sociales, pues implica que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tengan ahora la oportunidad de estudiar en la universidad que deseen. Estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que tengan grandes niveles o altos niveles académicos, medidos por el ICFES, así llamados PILOS. Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, pretende que esta sea una política de Estado. Esto quiere decir llanamente que los gobiernos siguientes van a tener que seguir asignando presupuesto y ejecutándola. Es decir, cuestiones como las que ha pasado con políticas públicas como Familias en Acción, que han sido consideradas tan valiosas y tan importantes que son necesarias que los gobiernos siguientes las apoyen. Yo por mi parte intentaré argumentar en contra de los principales puntos que se han esgrimido en torno a la continuidad de Serpilopag como una política de Estado. Principalmente mi desazón y mis argumentos van en dos vías. Uno, que es Serpilopag como política pública desfinancia la educación pública. Esto yo creo que es cuasi evidente cuando entendemos que si las universidades privadas gozan del beneficio de la asignación presupuestal del Estado, pues las universidades públicas van a gozar mucho menos de este beneficio. Esto contribuye principalmente a la desfinanciación de la educación pública. Ejemplos casi evidentes tenemos con el profesor Julián de Zuviría, que ha esgrimido que de ese presupuesto que antes se le iba a asignar a las 32 IES, instituciones de educación superior, a nivel regional y públicas, ahora se le va a asignar a las universidades privadas y centralizadas. Esto es un primer indicador de lo que hablo de desfinanciación de la educación pública. En segundo lugar, podemos también decir que entre menos acceso se tenga a las universidades públicas, mucho mayor se va a tener a las universidades privadas. Esto contribuyendo evidentemente a la desfinanciación de la educación pública. Pues para nadie es un secreto que los estudiantes entran en este momento mucho más o prefieren estudiar en las universidades privadas a las universidades públicas, cuestión que nos lleva inevitablemente a que el Estado esté financiando y asignando recursos a las universidades privadas que en principio no son las que deberían recibir este presupuesto por parte del gobierno. Sin embargo, hay algunos defensores de la propuesta que han dicho que las universidades de hecho públicas están en el estado como están y la educación pública en general pues son muy corruptas. En ese sentido han dicho que el Serpilopag incentiva incluso la calidad y digamos acabar con la corrupción en el entorno de la educación pública o de las universidades públicas, para ser más precisos, pues finalmente incentiva a que las universidades públicas compitan para certificarse. Es decir, esto basado en el supuesto de que el que recibe la política pública de Serpilopag, o sea, el PILO, solo puede escoger universidades certificadas y no desertificadas como muchas de las universidades públicas. Yo, sin embargo, creo que la educación pública debe ser entendida en su dimensión de derecho fundamental. Y en ese sentido, como cualquier otro derecho fundamental, no debe ser explicado o debe ser defendido mediante lógicas mercantiles.
mercantiles, mediante lógicas de libre o de economía de mercado incluso. Esto me lleva a mi segundo punto principal, y es que finalmente ser Pagan no garantiza el derecho constitucional a educarse. En los relatos mismos de los Pilos notamos esto. Tiene unos grandes riesgos en términos de deserción. Ya de por sí Colombia es un país con altos índices de deserción estudiantil en la educación superior y también básica media, como para que en la educación superior estemos implementando políticas públicas que en realidad no tengan en cuenta esta variable tan importante. Reseñas periodísticas, relatos, digamos, declaraciones extraoficiales, lo han demostrado. Por otra parte, yo creo que en este punto de que ser Pagan no garantiza un derecho fundamental a educarse, debemos entender ser Paga como una política más entre todas las políticas precedentes que apuntan hacia principios privatizadores dentro de la educación, es decir, entender la educación como un derecho privativo de unos pocos y no de todos, como es la característica esencial de un derecho constitucional. Políticas presentes como la Ley 30, el Acuerdo por lo Superior 2034, entre las más importantes, las que le apuntan a rasgos estructurales de la educación superior, se entienden valorativamente como regidas por la competencia, por el mérito, la productividad, la obtención de lucro. Por eso fueron sancionadas y son aún sancionadas en este momento, descalificadas por sus argumentos. Algunos defensores también han dicho, sin embargo, que esto no es tan importante, pues ser Paga no es una política estructural, es decir, no tiene estos alcances de anteriores políticas públicas. Sin embargo, se arguye que ni elimina ni sustituye otras políticas públicas de acceso, como los créditos del ICETEX o las becas que brinda el Estado. Sin embargo, yo sí creo que ¿por qué conformarnos con lo menos cuando podemos conformarnos con lo más? ¿O por qué escoger lo peor cuando podemos escoger lo mejor? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Si ser Paga tiene una potencialidad tan grande de sustituir o al menos potenciar de buena manera otras políticas de acceso, entonces no debería ser tenida en cuenta en esta idoneidad, en este talento que puede tener. Yo creo que mediante su replanteamiento podría ser una buena opción, incluso. Así pues, yo realmente creo, y estoy seguro de ello, de que ser Paga debe replantearse o acabarse, pero nunca debe convertirse en una política de Estado, pues no contribuye finalmente al entendimiento de la educación superior como una educación para todos, y tampoco contribuye a la financiación de la educación pública, que es uno de los pilares a la base de entender las sociedades de manera más plural y democrática. Muchas gracias.